Y vamos a hablar con alguien que es abogado, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y ex embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, quien está en línea y por supuesto le agradecemos. Carlos, ¿qué tal? Diego Schurman, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, un gusto poder conversar. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. A ver, vamos al grano, ¿no? ¿Hay algún otro interés que no sea el petróleo en la ofensiva de Trump? Y eh, en general se engloba, el petróleo es lo central por la condición de Venezuela de ser el país con mayores reservas, es el país con mayores reservas de oro en toda América, en todo el continente americano, pero así con una distancia enorme respecto de los otros países, y las tierras raras. Así que es eso y la manera que se desarrollan los contratos, porque no es solamente tener el petróleo, sino que los Estados Unidos logren garantizar que los contratos petroleros sean en dólares, que es lo que está dejando de suceder en grandes áreas del planeta. Por ejemplo, la guerra de Ucrania hizo que Rusia reemplace como mercado comprador de su petróleo a Europa por la India. La India en este momento, que es la economía que más está creciendo en el mundo, compra 23 veces más petróleo ruso de lo que compraba antes de la guerra de Ucrania. Y lo compra no en dólares, sino en una canasta de monedas regionales. Entonces, eso era lo que estaba buscando Venezuela, la Venezuela de Maduro, estaba buscando salir del área dólar, pero básicamente porque estaba bloqueada, porque estaba fuera de lo que se llama el sistema SWIFT, el sistema de monedas internacional. Entonces estaba tratando de hacer contratos en otras monedas. Y Estados Unidos necesita ese petróleo, primero porque por la cercanía, eso implica en fletes mucho menor costo, y segundo porque las refinerías de Estados Unidos están mucho más adaptadas al petróleo venezolano que al petróleo asiático. Entonces, desde todo punto de vista, ahí había la necesidad de recuperar un negocio. Ahora, yo no sé en qué condiciones se van a hacer estas nuevas inversiones que están anunciando. Eso por el momento yo lo desconozco, ¿no? Bien, ¿tenés la sospecha, como muchos de nosotros, que hay, digamos, que esto es resultado de alguna suerte de negociación o conversación? Mira, no me consta en absoluto. Hay rumores de todo tipo, los va a seguir habiendo, y yo creo que lo único que puede de alguna manera desentrañar eso es el tiempo. Es el tiempo y cómo se vayan desencadenando las cosas. Lo que sí, digamos, datos, no interpretación de la realidad, sino datos. Hubo un operativo muy específico, seguido de mucha calma social. Es decir, en otro contexto, esto tendría que haber dado lugar a tremendas manifestaciones, tanto del oficialismo en defensa del gobierno como de la oposición. Y sin embargo no ha habido conmoción interna. Quiere decir que las autoridades que se hicieron cargo del país, Delcy Rodríguez, Padrino López, el jefe del ejército, el ministro encargado de la defensa, Diosdado Cabello, mantienen el control de la situación y son hombres de la revolución bolivariana. Ahora, si después al interior pasó algo, alguna grieta, eso sinceramente lo desconozco y no me consta. ¿Por qué? Porque no quiero hacerme eco de informaciones que no sean certeras, ¿no? A ver, yo me quedo un poco con las últimas declaraciones de Trump, que no dio muchas vueltas, ¿no? Habló básicamente del petróleo, ¿no? Le preguntaron en un momento específicamente por la situación de los exiliados, ¿no? Si iba a haber alguna suerte de medidas por parte del gobierno norteamericano para el regreso de los exiliados. Dijo, bueno, eso no está todavía, digamos, conversado, ahora el tema es el petróleo. ¿Está claro cuál es el objetivo de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Mira, el, por eso te decía que al ser Venezuela uno de los principales proveedores históricos, la cuestión es central en Estados Unidos. Además, el proyecto de relocalización de capitales industriales para recuperar cierto nivel de actividad industrial que los Estados Unidos fueron perdiendo en estos 30 últimos años, se necesita mucho petróleo. Mira,
A mí me tocó vivir 4 años en Estados Unidos y allí hay un sistema de transporte público basado en el automóvil, no en el transporte, no en el ferrocarril, por supuesto líneas de aviones, pero por tierra es automóvil y en un 80% conducidos por una sola persona. Eso, desde el punto de vista de la racionalidad de la utilización del combustible en un mundo que contamina, que está sintiendo estas catástrofes ambientales, y el derroche de un combustible que es un recurso que se agota, es irracional. Pero ¿quién le dice a ese pueblo que tiene que modificar su nivel de vida? Entonces, tener ese nivel de consumo de petróleo, que sería entre el 25 y el 30% del petróleo mundial, consumido por un 4% de la población mundial. Primero, ¿quién le dice a ese pueblo que no? Y eso, segundo, implica invasiones, guerras, financiamiento de dictaduras, centrales de inteligencia, espionaje, porque Estados Unidos se tiene que garantizar ese petróleo. Y cuando Venezuela, a partir de Chávez, le empieza a decir, no hay ningún problema en venderles petróleo, pero la renta del petróleo, que es un recurso, porque aquí está la otra discusión filosófica, ¿de quién es ese recurso? Trump dice que es de él. Pero no lo digo yo, No, lo dice él específicamente. Además está explicitado en el último reporte de la agenda anual que hacen de seguridad nacional los Estados Unidos, en esto que se llama el corolario Trump de la doctrina Monroe, lo dice explícitamente. Entonces él dice que las nacionalizaciones que hizo Chávez en su momento y que continuó Maduro fueron robos. Y es parte de los cargos que tiene ahora Maduro, porque Maduro tiene cargos por narcotráfico, pero también tiene cargos por delitos comerciales que son nada más que decir el petróleo es de Venezuela y no de Trump, ¿no? Así que todo esto es lo que está en juego. Ahora, más allá de después de qué opine cada uno de la situación, lo que hay es un marco de irracionalidad y de ilegalidad y de violación del derecho absoluto, que lo reconoce la última editorial de New York Times de ayer. Sí, fue tremenda, ¿no? Habla de imperialismo, ¿no? Estamos hablando del New York Times, hablando de imperialismo, que si bien es un medio contrario a Donald Trump, digamos, es un medio norteamericano, ¿no? Y hablando de imperialismo es bastante fuerte escucharlo del propio medio norteamericano. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Un poquito para pensar en voz alta con vos, la decisión de Trump de descartar, digamos, a Corina Machado como la líder, digamos, de todo este operativo, en definitiva, que es lo que venía bregando Corina Machado, ¿no? Premio Nobel de la Paz, pero que venía avalando una intervención norteamericana. ¿Por qué crees, ¿no?, que decide Trump que siga la vicepresidenta como presidenta manteniendo, digamos, una conducción chavista, para decirlo de alguna manera, y no Machado? ¿Cuál es el temor de Trump, si es que hay algún temor, o esto es parte de la negociación? Y mira, daría la impresión, yo no sé si hay alguien que tiene esa información, no sé si hay alguien que conozca los términos de las negociaciones, de las conversaciones, no lo sé, yo no los tengo. Ahora, 2 o 3 cosas que son también, porque yo primero lo que comparto con vos es que estamos pensando en voz alta, porque es tan distópico lo que ha sucedido que tenemos que remontar desde muy abajo. Y ahora, para poder pensar correctamente, tenemos que tomar datos de la realidad. Y uno de los datos es que Estados Unidos ya cometió el acto fallido con Guaidó de reconocer a un presidente que no reconoce la realidad venezolana, la realidad cotidiana venezolana. Es decir, en Venezuela hay un gobierno que está encargado del territorio. Cuando vos cometés una multa de tránsito, tenés que ir a una oficina, la maneja un gobierno. Cuando tenés que certificar una importación o legalizar un certificado, una receta médica, la hacen los organismos públicos que maneja ese gobierno. No lo puede gobernar por transistores, ni lo pudo hacer Guaidó, ni lo puede hacer Corina Machado, y mucho menos el monigote que puso Corina Machado de candidato a presidente.
Así que ahí hay un reconocimiento de la realidad, y Trump ha demostrado, más allá de su salvajismo, que es un hombre pragmático, digamos, que es un tipo que lee la realidad, que después actúa en las antípodas de lo que yo creo que se tiene que actuar, pero es un tipo que lee la realidad. Así que a mí me parece que tomando estos factores, ahora, después, ¿qué puede suceder? Porque vos fíjate, Diego, que hace 15 días Trump lo llamó por teléfono a Maduro, y Maduro le dijo, yo estoy dispuesto a negociar. ¿Qué es lo que está pasando? Están negociando las inversiones de petróleo. ¿Con quién? Con el gobierno. Con el gobierno. Ahora, si el precio era el corrimiento de Maduro, eso lo va a decir el tiempo. Hay que ver cómo prosigue este juzgamiento. No te olvides que, además, creer que la justicia de Estados Unidos es una justicia independiente es absurdo. Es absurdo, lo demuestra el fallo de la jueza Priesca sobre el PF con Argentina. Vos fíjate que la justicia, bueno, en este momento Trump está siendo juzgado por el caso Epstein, un traficante de menores, con delitos sexuales, etcétera, y con una estrecha relación con Trump en el pasado. Y acaba de juzgar y condenar a un expresidente de Honduras, al cual Trump indultó. Trump puso 15 días antes de irse de su primera presidencia a la última miembro más ultraconservadora, antiderechos, antiaborto, en la Corte Suprema. Quiere decir que hay un manejo muy arbitrario de la justicia. Yo no descarto que haya una especie de puesta en escena de un juzgamiento y que eso después se encamine si los contratos petroleros funcionan. Así que, no sé, estamos en el momento liminar de todo este proceso. Por eso me cuesta mucho encontrar el desenlace, digamos. Vamos a ir siguiéndolo. Carlos, Alejandro Díaz, y te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Y cuando ves hoy lo que, por lo menos lo que suponemos que está pasando en Venezuela, está, no me gusta el término, pero cabe, tensa calma, porque es una cosa o la otra. Pero ¿qué presupones que está pasando ahí? ¿Que hay un control de las fuerzas de seguridad? ¿Se está esperando algún otro accionar de Estados Unidos? Sí, no hay lo que se llama conmoción social después de este episodio. No hay, eso es raro. No hay movilizaciones, se habla de muertos y demás, de heridos. Hoy se hablaba de 80 muertos, no sé, más de... No, hubo muertos en el operativo. Sí, obvio. De la custodia directa, de los dos primeros cinturones de custodia de Maduro y algunos puestos de defensa. Bueno, porque en principio, Carlos, se decía, no, lo entregaron, no pasó nada. Fueron las primeras versiones, que no había pasado nada. Ahora nos desayunamos que sí, hubo muertos. No, por supuesto, sí, por eso que yo no me alineo con ninguna de estos rumores. No, pero mira, yo te digo lo que yo comprobé. Estuve 3 veces en el último año y medio en Venezuela, y es absolutamente mentira lo que se dice acá que pasa, pero a mí me pasaba en el momento. A mí me llamaba gente que dicen, en este momento estoy escuchando La Nación Más, OTN, y me están diciendo esto y esto, y yo estaba ahí. Y no era cierto. Ahora, que te digo, mirá, viven en un paraíso. No, viven en un país asediado. Pero en un país asediado que fue diversificando la industria de alimentos para evitar las importaciones, porque no las pueden hacer, porque no tienen dinero, porque están bloqueados, y que se fue recuperando económicamente en los últimos años porque incrementó su relación con Rusia, con China. Esto es lo otro que está en juego, ¿no? A ver, lo que pasa... La geopolítica también está en juego. No, eso te voy a decir, Carlos. Hay casi 8 millones de exiliados. Eso también hay que leerlo, en parte por razones económicas, las estás explicando, en parte por la gestión de Maduro, ¿no? Uno podría decir que es un autócrata también. O por situaciones de cuestionamientos a temas de derechos humanos con el famoso informe Bachelet. Digo, uno no puede dejar de observar eso. Ahora, estamos hablando simultáneamente de una ilegalidad que es la injerencia de un país en otro, ¿no? Y contaba un poquito acá antes de conversar con vos, hablábamos de comerse al caníbal, ¿no? Es decir, vos supuestamente estás observando una irregularidad y haces lo mismo.
Sí, pero lo que pasa, yo comparto, es así. Ahora, quiero también agregar lo siguiente. Entre el año 2017 y 2019, Venezuela, por el bloqueo, perdió, o sea, cayó su economía en un 213%, a partir del bloqueo. Es decir, a vos te sacan del SWIFT, vos no podés hacer transacciones en monedas corrientes, no podés ingresar remesas de gente que está en el exterior. Le expropiaron la comercializadora Citgo de petróleo en Estados Unidos. Cuando cae dos veces, más de 2 veces tu riqueza en 2 años, y lógico, ¿cómo no va a suceder una crisis humanitaria? Ahora, después, vos me decís, hay abusos, y sí, seguramente hay abusos y son condenables, no es que yo los defienda, ni los apañe, ni los quiera ocultar, ni nada. Pero pongámonos en un instante en un gobierno asediado, en un gobierno amenazado, en un gobierno donde el mundo, el poder internacional, sobre todo de Occidente más que del mundo, le da un premio a una mujer que dice que tiene que haber una intervención extranjera militar. Entonces eso, vos combinás los dos factores, el temor y la pobreza. Cuando vos decís la pobreza, no es que decreció el salario de un trabajador, es que se resquebrajaron todas las instituciones. Entonces, me cuesta pedirle un estándar internacional de derechos humanos a Venezuela como se lo pediría a Noruega, porque no tiene esos problemas estructurales. Sí, es como pedírselo a Cuba. Pero claro, no es que yo diga, me encanta todo lo que hace el gobierno. No lo voy a decir, no lo he dicho, a pesar de que hay prensa que me odia y que me ha puesto en mi boca esas cosas, porque ya sabemos cómo se maneja. No, pero estoy diciendo, hay que resolver la situación estructural. En Cuba la gente ve llegar un barco y dice, ojalá que traiga pollo para poder comer. Ahora, cuando Trump habla de lo que sigue, ¿no? Es Cuba, se refirió a México, se refirió a Colombia, se refirió a Groenlandia. ¿Qué es lo que ves? ¿Puro palabrerío o, teniendo en cuenta lo sucedido en Venezuela, crees que esto recién es el inicio? Y no diría que es puro palabrerío. Le va a costar, tiene obstáculos internos también. Estados Unidos está muy descompuesto económicamente, socialmente, está políticamente, está muy descompuesto, y él sale a flote con estas bravuconadas y a veces las lleva a la práctica. Aquí demostró tener capacidad de control del operativo militar, y así que puede seguir adelante. Ahí va a depender de cómo reaccione el mundo, ¿no? Es porque yo creo que en la disputa estratégica con China, con Rusia, pero básicamente con China, hay un proceso que yo creo que es el crecimiento de China y la emergencia de todo ese bloque asiático, que es imparable, irreversible. Pero momentáneamente pueden aceptar las partes lo que se llaman zonas de influencia. Es decir, no me molestes en Taiwán y yo no te molesto militarmente en Venezuela. Puede suceder, no estoy diciendo... No, está bien, es una especulación. Puede suceder. Válida. Ahora, una cosa es Venezuela, otra cosa es Groenlandia. Claro. Groenlandia es Dinamarca es la Unión Europea, ¿no? Es el Ártico, Groenlandia es para el control del Ártico, que es, junto con la Antártida, agua potable, no solamente para consumir, sino para enfriar las máquinas de la inteligencia artificial y de las criptomonedas. Mira vos. Y además para licuar los minerales que están en las grietas de las rocas, etcétera. Entonces, Ártico y Antártida son estratégicos, pero en el Ártico está Rusia también. Claro. Entonces no es lo mismo Groenlandia, no es lo mismo bloquear a Cuba que bloquear a Rusia, ¿no? No, claramente. Carlos, gracias por esta conversación, intercambio de reflexiones también. No, al contrario, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Carlos Raimundi, abogado, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y ex embajador, ¿no?, de la OEA. A las 12:54.